Bienvenidos estudiantes. Hoy trabajaremos el área de ortografía. Así es. Vamos entonces a recordar los acuerdos nuevamente de la clase. Participa diariamente en clases. Procura tener una actitud positiva durante el desarrollo de tu actividad y también durante todo el día para que hagas las cosas con mayor voluntad y te salga mucho mejor. Además, mantén limpio tu espacio y escucha con atención la clase. Es muy importante estar atentos a lo que estamos realizando. Nuestra actividad para hoy es referente a la regla ortográfica, uso de la letra C, Z y S. ¿Cuál es nuestro propósito? Aprenderemos algunas reglas ortográficas. Muy bien, te invito entonces a seguirme en este recorrido de aprendizaje. ¿Qué es una regla ortográfica? ¿Te has preguntado alguna vez en qué consiste esta regla ortográfica? Bien, juntos vamos a conocer esta definición. Reglas o normas ortográficas. Es importante primero tener claro lo que es la ortografía. Ya hemos tratado anteriormente sobre esto, pero vamos a recordar. La ortografía es la parte de la gramática normativa que fija las reglas para el uso de las letras y signos de puntuación en la escritura. ¿Correcto? La ortografía se basa en la aceptación de una serie de convenciones por parte de una comunidad lingüística con el objeto de mantener la unidad de la lengua escrita. Por lo tanto, es importante trabajar con los aspectos ortográficos para una mejor escritura. Además, estudiantes, vamos a ver este esquema en la cual, de una manera resumida, se va a explicar en qué consiste estas reglas ortográficas. La regla ortográfica son un conjunto de normas que se establecen para exigir el buen uso de las palabras. Es decir, la ortografía tiene una serie de reglas las cuales se establecen para escribir de forma correcta. El buen uso de las mayúsculas dentro de las obras artísticas y literarias son de gran importancia, ya que sirven para distinguir el inicio de un texto o para jerarquizar diferentes palabras. Miren lo importante que son las reglas ortográficas y además hay que resaltar que son el buen manejo de las mayúsculas parte de las reglas ortográficas y al iniciar un texto o al escribir nombres propios, también es algo importante a considerar dentro de las reglas ortográficas. A su vez, se utilizan para escribir toda una palabra en mayúscula y así facilitar la comprensión de la misma. Así como existen acuerdos antes de iniciar la clase y normas para una buena convivencia, también en nuestra escritura y en nuestra gramática existen reglas que debemos considerar al momento de escribir. Bien, nuestra amiga Lisa, muy estudiosa ella, nos propone lo siguiente. Tener en cuenta que las reglas ortográficas para emplear el uso de la letra C, de la letra S o las consonantes C, S y Z, también hay que tener estas premisas. Se llevan C las palabras que terminan en ancio, ansia, encio, encia, uncio, uncia, cito, esito, cico, esito, sillo y esillo. Es decir, cuando nosotros escribimos una palabra, tenemos que ver cuál es su terminación. ¿Cómo termina esa palabra? ¿Cuál es ese sonido silábico en la cual la palabra termina para yo considerar si va a ir con la letra C o no? Por ejemplo, sustancia, cia, tiene ese sonido silábico, por lo tanto, aquí aplicamos la letra C. Paciencia, renuncio, pececito. Y estaríamos cumpliendo con lo que nos dice la regla en palabras cuya terminación es cie, cio, ciar, ansio, ansia, etc. Bien, entonces, cuando hablamos de la letra Z o consonante Z que suena
¿no? Tiene un sonido, también la consonante. Las palabras terminadas en az, os, anza, azo, asa, es, elsa, isa, isa, izo, suelo, zuela. También estas palabras se debe escribir con la consonante Z. Az, os, uso, usa, esno, asco, asca, osco, osca, usco, usca, son, es, os, is. El sonido de la Z es distinta al de la S. La letra S o consonante S suena s, s, ¿no? Como si fuese una serpiente. Entonces, as, es, is. Las consonantes también tienen sonidos distintos. Muy bien. El uso de la consonante S. Se escribe con S las palabras que terminan en sion, oso, osa, erso, ersa, erce, se. Ismo, ista, esto, esta, ísimo, ísima, ense, enso, ensa. Miren cuántas terminaciones puede haber en las palabras y que es muy importante tenerlas en cuenta. Ustedes dirán, pero profesora, esto es demasiado, no vamos a aprender en tan poco tiempo. Pues te cuento que así como la matemática para aprenderla hay que practicar, en la parte de la gramática igual. La práctica hace que nuestra escritura mejore y esta escritura mejora también con el apoyo de la lectura. Por eso es importante leer porque alimenta nuestro vocabulario. Muy bien, entonces vamos a desarrollar algunos ejemplos. Para este desarrollo, te invito a ubicarte en la página 3 de tu compendio y empecemos a trabajar. Muy bien, ¿qué dice aquí? Se escribe con S las terminaciones. Aquí vamos a empezar a escribir algunas palabritas teniendo en cuenta las reglas ortográficas que ya hemos estado viendo hace un momento. Bien, entonces, las palabras que terminan en oso, osa, por eso tenemos los ejemplos gracioso, olorosa, terminan en oso y terminan en osa. También se escribe con S aquellas que terminan en ísimo, ísima, ¿no? Como lindísimo y elegantísima, como nos propone aquí el compendio. Luego, las palabras terminadas en arce, erce, ersa, también llevan la consonante S, como callarse, conversa, moverse. Y no olvidemos tener en cuenta las terminaciones sion, cuando pueden reemplazar por, sor, sar, sivo, sible, ¿no? Tenemos aquí pues televisivo, tenemos televisible, tenemos también sobrepasar, ¿no? En este caso debió haber sido la palabra sobrepasar. Aquí lo corrigen, es sobrepasar. Y colocaríamos también compasión, porque así estaríamos cumpliendo lo que acá nos dice, que en sion también se puede utilizar la consonante S. Muy bien. Ahora vamos a aplicar en el caso de la letra o consonante C. Acá se nos ha dado varias terminaciones posibles dentro de una palabra. Hice, isia, isio. Ansia, encia y cimiento. Bien, entonces nosotros lo que vamos a hacer es escribir los ejemplos teniendo en cuenta estas terminaciones para poder escribir la palabra con la consonante C. Bien, entonces tenemos calvicie y estaríamos aplicando la regla ortográfica que si termina en icie se va con letra C. Luego vicio, termina en inicio, por eso se coloca la consonante C en la palabra. Luego las palabras terminadas en ansia y encia tenemos como demencia, ¿no? Y como ambulancia. Palabras que terminan en encia y se cumpliría la regla ortográfica. Muy bien. Luego, a esto también tenemos estudiantes lo que es cimiento, que termina con vencimiento, ¿no? Si ustedes observan en la palabra, ¿no? Cimiento, la palabra termina en cimiento, pero escribiéndola completa quiere decir vencimiento. Bien, vamos a poner ahora también, sin dejar de lado, aquellas palabras que terminan en Z, como por ejemplo cruz y su plural cruces. Al transformarlo al plural se le agrega la letra C. Es decir, que si la palabra termina en Z y al transformarlo en plural, ¿no?
le cambiamos la Z por la C. Cruz, plural, cruces. Perdiz, plural, perdices. Lápiz, termina en Z, plural, lápices. Por eso va con C de casa. Muy bien. Y no podemos dejar de mencionar a nuestra consonante, la última del abecedario, la Z. Acá se nos menciona que las palabras terminadas con asca, asco, asa, es, esa, isa, ¿no? También son terminaciones a considerar al momento de utilizar la consonante Z. ¿Correcto? Entonces, tenemos por ejemplo, nazca, que termina en asca, aso, como grandazo y altazo. Por eso le agregamos la consonante Z. Las palabras que terminen, y siempre ustedes para identificar, acompañen el sonido. El sonido con la vocalización y todo esto te va a decir la terminación de la palabra. Asa, es, esa. Tristeza, tristeza. Vejez. Y luego tenemos también abraza, ¿no? Izar, pero hay excepciones en la regla ortográfica de la Z, como avisar, izar con S, ¿no? Y revisar. Mire, el izar con S tiene otro significado, ¿no? Entonces quizás por eso hay una excepción. Izar con S, ¿no? Podríamos de repente denominarlo también como el nombre de una localidad, ¿no? De allá creo que de España, ¿no? Pero también podemos entender izar, que significa pues río, pero en este caso es un río de Alemania, ¿no? Son afluentes de esa zona del Danubio. Entonces, en esas excepciones no lo vamos a aplicar, pero si la palabra, por ejemplo, yo quiero decir actualizar, cuya terminación es izar, ¿no? Entonces, claro, ahí sí aplicamos la consonante Z, igual que como el término agilizar o como el término alunizar, cuya terminación es izar, y por eso consideramos en este caso, pues, la Z. Muy bien, ahora sí, llegó el momento de que intentes practicar por ti mismo y poner a prueba lo aprendido. Así es. Cuanto más practique, tu ortografía va a mejorar. Por eso en el compendio vas a desarrollar la parte que dice practiquemos. Te presenta algunos ejercicios ortográficos y puedes apoyarte con el diccionario si no estás seguro en la escritura de una palabra. El diccionario puede ser tu mejor guía cuando estás aprendiendo las reglas ortográficas. No olvides enviar tus evidencias de forma ordenada. La responsabilidad es un valor importante y se felicita a todas las personas que son muy responsables. Recuerda seguir cuidándote. Seguimos en pandemia. Respeta el protocolo de bioseguridad. Y Dios mediante, hasta una próxima clase. Bye bye.